El análisis literario sustancialmente es análisis de discurso, un análisis literario que no contemple la posibilidad de análisis de discurso es un análisis literario puramente formalista, mal que les pese a los rusos. ¿Se puede hacer análisis literario excluyendo análisis del discurso? Sí, claro, se puede, de hecho se hace, pero me parece que no es del mayor atractivo. Si el análisis literario se pretende una teoría seria, más tarde que temprano tiene que incurrir en el análisis de discurso. Le vamos a poner un poco de pimienta a este tratamiento para que a ustedes se les haga más divertido. Ustedes saben, ya he comentado que tengo un amigo sacerdote, cura, desde hace un tiempo, que hace muy poco su figura ha estado tomando estado público a partir de su candidatura, su precandidatura a gobernador de la ciudad de Buenos Aires por el partido Principios y Valores que conduce Guillermo Moreno. Eduardo Graham, el sacerdote de Marras, un amigo mío, tengo así la satisfacción de poder decirlo, un hombre con el que tengo algunos proyectos, algunos más personales, otros más públicos. Eduardo Graham, además de sacerdote y ahora precandidato a jefe de gobierno por la ciudad de Buenos Aires, además es dramaturgo, director de teatro. Ahí estamos juntos, embarcados en este proyecto de cada viernes presentar funciones de la obra Ciegos entre Ciegos. Acá arriba les dejo el link a la publicidad. Ahora aprovecho para decirles, no se pierdan si están en Buenos Aires, no se pierdan de ver la obra, pero vamos a nuestro tema que nos convoca. El tema que nos convoca entonces es que un sacerdote, al margen de quien sea, viene a proponerse como candidato a jefe de gobierno en las próximas elecciones, por de pronto primarias, las denominadas PASO, que en días más de una semana se van a llevar a cabo, de las que luego va a derivarse en octubre las elecciones definitivas. El tema es: ¿puede un sacerdote meterse en política, tal como reza este título en forma de pregunta, que apareció como título de nota del diario La Nación, uno de los diarios de tirada nacional más importantes de la Argentina? Al menos apareció esta nota en la versión digital del diario La Nación el día de ayer, al momento que estoy grabando este video, el día 3 de agosto de 2023, firmado por Gustavo Irrazábal. Gustavo Irrazábal, no sé si cronista directo del diario La Nación, por de pronto es sacerdote, teólogo, que viene a preguntarse en esta nota si un sacerdote puede meterse en política. Vamos que en ningún momento de la nota menciona a Eduardo Graham, pero siendo Eduardo el único sacerdote católico que viene a presentarse como candidato a estas votaciones, se infiere que por lo menos es la figura de Eduardo la que inspira a Gustavo Irrazábal a escribir esta nota. Vamos a ver qué dice, a ver si estamos de acuerdo con las conclusiones a las que Irrazábal llega, porque claro, no es que deja la pregunta abierta. Se pregunta, se responde a sí mismo. Entonces empieza por decir la nota: la Iglesia Católica tiene una misión de carácter religioso y trascendente. Hasta ahí estamos de acuerdo, lo dice así en negritas, ¿no? Destacado. Prosigue: pero eso no excluye, sino que más bien supone una responsabilidad en relación con la política. No en el sentido de que la Iglesia pueda proponer modelos sociales, políticos o económicos, o soluciones técnicas, o que pueda arbitrar entre proyectos políticos alternativos, ya que todo esto es ajeno a su competencia. Suspendamos el juicio crítico por un momento. Prosigamos. Pero sí debe defender y promover la dignidad de la persona humana y sus derechos, brindar orientaciones éticas para el ejercicio del poder político, defender la autonomía de la sociedad civil y denunciar los privilegios que atentan contra la igualdad de oportunidades de sus miembros,
aspectos de lo que se denomina la justicia social. Es decir, lo que dice este hombre Irrazábal es que no es que la Iglesia Católica no tenga injerencia en la realidad social, política, económica de una sociedad, pero debe abstenerse de participar de manera directa. A mí esto, así como lo dice Irrazábal, no me parece discutible en líneas generales, introductorias a su texto, pero no me parece contradictorio con las propias explicaciones que ha dado Eduardo Graham acerca del modo, de la forma, de las circunstancias en las que él llega a esta candidatura y la modalidad luego de la decisión que él tiene que tomar respecto de si participar o no de la misma, ¿no es cierto? Esto lo explica mejor Eduardo que lo que puedo explicarlo yo, como sigue. ¿Cómo llegas a ser el candidato o el precandidato de Guillermo Moreno en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, a ver, en primer lugar fue para mí una sorpresa que no tenía imaginada, en lo más mínimo, ¿no? Ujú. Cuando me dijo Guillermo, mi cara de sorpresa, después, bueno, sus argumentos y su modo en que me lo planteó, le dije, dame 2 semanas para pensarlo y te voy ¿Qué hablando. te dijo? ¿Qué te Y dijo después, Moreno? mira, bueno, me dijo cosas que coincidíamos, ¿no? Lo que pasa es que yo no me veía, de mí no había salido nunca ni siquiera pensarlo, ¿no? Ujú. Coincidimos mucho con la mirada internacional, me refiero a que el conflicto principal en este mundo es el conflicto de globalismo y soberanía de los pueblos y de las naciones. Sí. Y es un punto de vista que yo lo vengo teniendo desde hace 9 años que el Papa dijo estamos en la Tercera Guerra Mundial en cuotas, Ujú. y me parece ausente de la perspectiva. Y una ciudad grande y ligada a todo el mundo es un elemento que no puede no estar, ¿no? Ujú. Es nuestra responsabilidad no solamente con nuestros hermanos vecinos del conurbano, sino de las otras provincias, los otros países vecinos, y también cómo es la vida cultural y filosófica, de Y, pensamiento de la ciudad contactada con... Hay grupos que se conectan con la cultura. Yo creo que si uno dice, si descubrís una novela alguien te dijo de una novela india que salió el año pasado, va a haber un grupo que la leyó y tiene algo sí. que investigar. O sea, la conexión con el mundo creo que es muy grande, y la conexión histórica y de mestizaje y de raíces. Ujú. eh, con- y Y, ese es un elemento que yo coincido, creo que es muy importante y está ausente. Me parece que está ausente en la ujú. campaña, o está dicho de un modo muy ¿Y superficial. para cerrar, Eduardo, qué hiciste con la feligresía? ¿Ya les contaste a los fieles que van a la parroquia? ¿A partir de cuándo ya no vas a poder dar más misa? ¿Cómo es esto? No, yo desde el miércoles ya cesé el ejercicio público del ministerio. Yo puedo dar misa en privado, Bien, yo sigo siendo sacerdote de la diócesis. No estoy de licencia, que es un término técnico de derecho canónico para otro tipo de casos. Yo bien. lo que ceso es el ejercicio público del ministerio. Entonces, no doy misa público para no predicar en público, y que puede ser suscitar conflicto, es mejor evitarlo, ¿no? Evitarlo. Entonces yo el domingo estuve en misa como un bautizado más, que no lo dejo de ser aun cuando uno preside una misa. Claro. El bautismo y la vida comunitaria es afín, Muy bien. y la gente entendió, no hubo ningún... Explicamos y no entendió, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, ahí estarás. Ya Además, tenés. el domingo Sí. vino el obispo zonal, José María Baliña, a la Ajá. misa del mediodía, que es la misa más concurrida acá, también con el turismo barrial del domingo en San Telmo, y estuvo también conmigo. Él es el que se hace cargo de todo lo que sea la organización parroquial. Yo sigo Claro. viviendo acá, trabajo con los artistas, pero él se hace cargo de la firma y de las misas y de ver quién viene y del bautismo. Clarísimo. Mientras yo sigo compartiendo la vida comunitaria, ayudando como hasta ahora. Continuando con el texto de Irrazábal, prosigue. En este sentido, todos los católicos, cada uno según su estado de vida, deben participar de la vida política. Pero no corresponde a los sacerdotes intervenir directamente en la actividad política, menos aún en política partidaria, pues se trata esta de una tarea reservada a los fieles laicos que actúan inspirados en su fe, por su propia iniciativa, y sin poder invocar para
sus opciones personales, de modo exclusivo la autoridad de la Iglesia. En cambio, los sacerdotes tienen el deber de formar la conciencia de los laicos en los principios de la doctrina social para que éstos puedan cumplir adecuadamente con su vocación de ordenar efectivamente la vida social con la luz del Evangelio. Acá lo que está haciendo Irrazábal, que es dentro de la comunidad de los católicos, separar dos estratos bien diferenciados, la de los clérigos, la de los ministros, la de aquellos católicos que ejercen una función institucional, vuelvo a decir, como ministros, como clérigos, diferenciados de aquella otra mayoría, masa de católicos que son laicos. Que, claro, acá el concepto de laicidad a mí se me pierde un poco, porque, claro, ser laico no es ser ateo, pero ser laico es no tener cargo ministerial. La progresía ha utilizado el término laico, ¿no? Por ejemplo, aplicado como adjetivo a la educación laica, como si la educación laica no fuera como enfrentada, quiero decir, a la educación religiosa, como si el laicismo no comprendiera en sí mismo religiosidad. La escuela laica así pareciera ser, pretender ser, o ser entendida como una educación atea. No sé, me pregunto, ¿eh? Sin embargo, el caso que hemos estado viendo en nuestro análisis sobre el Apocalipsis, que la Escritura dice que el cristianismo es un reino de sacerdotes, de reyes sacerdotes, y no hace distinción ahí la Escritura de si estos van a ser ministros o van a ser simples fieles, ¿no es cierto? Con lo cual, cuando inicia diciendo, en este sentido, todos los católicos, cada uno según su estado de vida, es decir, tu estado de vida puede ser un ministro. Bueno, a partir de aquí yo me confundo un poco, confundo lo que significa para, o en la jerga canónica, el estado de vida. Yo entendí al leer el texto que estado de vida era la situación de vida de cada persona, ¿no? Si un sacerdote es sacerdote, si un dentista es dentista, si una persona está casada, si es soltera, la situación de vida, ¿no? En el derecho o en el vocabulario, en el tecnicismo canónico, los estados de vida tienen que ver con si sos religioso, si sos ministro de la iglesia, si sos laico. Con lo cual me pregunto a qué tipo de lector va dirigida la nota de Irrazábal, ¿no es cierto? Le está hablando a otros sacerdotes, le está hablando a sus amigos, le está hablando exclusivamente al lector del diario La Nación que comprende la jerga canónica. ¿Quién lo sabe? Puede ser el de ser un ministro, el de ser un clérigo. Deben participar de la vida política. Bueno, acá hay una contradicción explícita. Es en este sentido, o todos los católicos o no todos los católicos, cada uno según su estado de vida, porque ser un clérigo, ser un ministro también es un estado de vida, ni mejor ni peor que el del fiel. Además, ¿cómo debe entenderse esto de que los sacerdotes tienen el deber de formar la conciencia de los laicos en los principios de la doctrina social, para que éstos puedan cumplir adecuadamente con su vocación de ordenar efectivamente la vida social con la luz del Evangelio? Sí, está bien, pero ¿y esto en relación entonces con decisiones de política partidaria cómo debe interpretarse? Cada punto de este texto da para escribir el capítulo de un ensayo. No puedo ahora porque si no el video sería demasiado largo detenerme en cada línea que me parece riquísima de análisis, otra vez de discurso, ¿no es cierto? Prosigamos. La razón para esta distinción es clara, dice, o se asume que está haciendo una distinción. No es lo mismo un católico que sea ministro y que sea clérigo a un católico que simplemente asiste a misa a ser esclarecido por el ministro, tal vez incluso respecto de quién tiene que votar. Dice, la razón para esta distinción es clara. Como recordaba San Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II, el sacerdote debe ser un hombre de todos, esto dicho entre comillas. Claro, un hombre de todos, inclusive de quienes no son religiosos, ni siquiera de quienes son católicos. Por lo menos el sacerdote y el mismo cristiano, otra vez somos un reino de sacerdotes, debemos estar disponibles para cualquiera.
al margen de que sea católico, de que no lo sea, de que crea en Dios, de que no crea, de que sea afín a una ideología, a un partido político u a otro. Mientras que las opciones políticas son contingentes por naturaleza y no expresan nunca total, adecuada y perennemente el Evangelio. Bueno, esto tiene que ver con que este hombre Irrazábal tiene un completo desconocimiento de la naturaleza de por lo menos algunas opciones políticas, que no sé si de todas, pero no todas las opciones políticas son contingentes por naturaleza. Y no es verdad tampoco que no expresen nunca total, adecuada y perennemente el Evangelio. Por de pronto la doctrina peronista es una doctrina, es clásica, es permanente, no es contingente para nada, y sí expresa, si se la lee bien a la doctrina peronista, expresa el Evangelio. Yo voy a hacer una defensa del peronismo, que es la doctrina que a mí en lo personal me alcanza, los marxistas, inclusive los que se hallan en las antípodas de mis pensamientos y posturas políticas, liberales, neoliberales, no sé, háganse cargo de lo suyo y explíquenle algo a este hombre, o estarán de acuerdo, no tengo la menor idea ni me importa. Dice, es cierto que el sacerdote es también un ciudadano y que tiene derecho a formar sus propias opiniones políticas y a votar según su conciencia, pero su condición de ministro de la unidad le impone el deber de ser extremadamente prudente al momento de manifestar esas ideas en público, ya que de lo contrario introduciría divisiones y conflictos en la comunidad que debe guiar y generaría una sospecha de parcialidad en el ejercicio de su ministerio. Vuelvo a decir, este hombre no lo escucha hablar a Eduardo Graham, que se manifiesta de manera completamente diferente a como dice Irrazábal. Permanentemente está dando por sentado Irrazábal una división en el catolicismo, una diferenciación entre lo que es el ministro, el clérigo y la masa inculta, vulnerable, porque es influenciable dependiendo de lo que diga o no diga el ministro. Si supiera este hombre en la interna, que lo sabe, como no lo puede saber él, que en la interna de cualquier parroquia, vamos, que a veces la feligresía es muy rebelde respecto, con o sin razón, respecto de las dinámicas del párroco que les toca en suerte mínimamente en la actividad religiosa, ¿verdad? Entonces advertimos que este hombre Irrazábal está permanentemente generando divisiones, generando grietas. Para él, el mundo clerical es una cuestión, el mundo de la feligresía es otra cuestión, por más que los albergue el catolicismo. A su vez, el mundo de la fe tiene que estar muy separado y distanciado del mundo de la política. Siempre esta idea de lo blanco y de lo negro, ¿no? De lo bueno y de lo malo, sin términos medios, sin mediar matices, como si hubiera un ámbito de lo santo que no tiene relación directa con el mundo terrenal. ¿Qué opinará este hombre de Santo Tomás Moro, de Santa Juana de Arco, de algún otro santo que anda dando vueltas por ahí, que vamos, que hizo política partidaria, incluso espada en mano, ¿no es cierto? Advierte el propio Irrazábal que el Código de Derecho Canónico, en algún inciso N.287,2, prevé, sin embargo, una excepción, cuando lo exijan la defensa de los derechos de la Iglesia o la promoción del bien común, caso en el cual un presbítero podría, en potencial, ejercitar una función de ayuda y de suplencia asumiendo un cargo político, con permiso expreso de la autoridad eclesiástica competente. Bueno, acá hago un parate. Estamos en un estado de cosas. Nadie dice que esta situación no sea excepcional, que un cura de pronto se vea comprometido inclusive en la participación directa, personal, física, de una actividad tal como la participación política partidaria. Nadie quita que no sea una situación excepcional, que esto vaya de ahora en adelante a constituir una regla. Estamos viviendo un estado de situación de emergencia, por lo menos en la Argentina. Creo que en relación con el mundo entero, y creo que el mundo entero está pasando por algo parecido.
que no tiene que ver tanto con, probablemente con una defensa, una necesidad de defensa de derechos de la Iglesia, como sí la promoción del bien común, que está deterioradísimo, que estamos viviendo en un estado que se vuelve una situación de emergencia y que promueve la necesidad ahora sí tremenda de que todo el mundo participe, inclusive los sacerdotes, señores. Inclusive el sacerdote ahora se tiene que sacar la sotana y venir a pechugar junto con su pueblo. Si queremos que alguna vez Argentina salga del pozo, que no es salir del pozo eventualmente para decir desde ya que sí, vivir un poco mejor, pero estamos a riesgo de que el país se parta en muchos pedazos. Estamos en situación de riesgo de que el país se desmembre, que deje de ser una nación como tal. Para el caso, entiendo yo que el permiso expreso de la autoridad eclesiástica competente, Eduardo lo tiene. Eduardo Graham lo tiene. Y es un permiso, expreso, está por escrito. Y no voy a decir, sí puedo dar fe que nuestro flamante obispo García Cuerva le ha concedido esa licencia. Y no voy a decir qué otra autoridad eclesiástica competente le ha dado también la misma licencia a Eduardo Graham por una cuestión que tiene más que ver con la intimidad de él y que será él el que la haga pública si le parece que es necesario. De cualquier manera, este es un aspecto que Eduardo lo sabe explicar mucho mejor que yo no llego a entenderlo en profundidad, que no existe algo así como líneas directas de mando dentro de lo que es la institución católica, como que Eduardo pudiera tener más o menos libertad de incursionar en actividades, no solamente políticas, incluso llegar a decidir montar una puesta en escena, una obra de teatro al interior de una iglesia. Desde ya que él ha tenido que consultar a sus superiores por una cuestión tal vez de nobleza obliga, pero entiendo que no es que una autoridad le va a impedir, le va a dar la orden directa de no hacer, de no incurrir en tales o cuales acciones. En todo caso, sí, claro, va a poder llegar a tener opiniones, acompañamientos más amables o disidencias, pero no se le va a quitar. Quiero decir, el sacerdote decide qué hacer con su vida en última instancia, a menos que cometa algo realmente contrario a la moral, delictivo. Entonces podrá ser suspendido, amonestado, quitado de sus funciones temporal o definitivamente. Pero de la misma manera que nadie está viendo a ver qué publica en cada diario cada sacerdote, supongo que a los superiores de este hombre Irrazábal habrá los que el texto le pareció completamente pertinente, pero seguro que hay otros que no, ¿eh? Prosigue Irrazábal, se llamaba Izarrábal, Irrazábal. Dice, pero la interpretación de este supuesto excepcional es restrictiva y de nada sirve citar remotos antecedentes históricos, ya que, como señala Juan Pablo II, el desarrollo político, constitucional y doctrinal moderno ha permitido paulatinamente a la sociedad civil crear instituciones y medios para desempeñar sus funciones con autonomía. Lo que está diciendo aquí Irrazábal es que, atento a una evolución de la especie, las sociedades han ido mejorando, ¿no es cierto? En el tiempo de la colonia, bueno, los curas tenían que meterse, los religiosos tenían que meterse en política, porque no existían todavía las instituciones modernas, autónomas, como tampoco existía de pronto la electricidad, no existían los autos, bueno, tampoco existían las instituciones modernas autónomas, con lo cual en el tiempo de la colonia, en la época del virreinato, claro, era necesario que los curas en la época de la guerra de independencia se metieran a hacer política. La cosmovisión de Irrazábal es que la iglesia es una institución con una misión trascendente, ¿no es cierto? Mientras que el mundo laico, en todo caso, tiene responsabilidades también políticas sobre las cuales la iglesia no debe arbitrar, en todo caso debe estar ahí la iglesia atenta a ver qué sucede, aconsejar sin tomar partido, aliviar los dolores, las heridas de sus fieles,
pero preservando la puridad de la iglesia, ¿no? La iglesia no se contamina nunca, según Irrazábal, ¿no? Hay un estado prístino de la iglesia que debe preservarse. El mundo laico, en la mirada de Irrazábal, parece todavía estar ahí en una especie de estado salvaje, de estado por de pronto imperfecto, de una manera muy platónica, ¿no? Pareciera ser que para Irrazábal la iglesia se maneja en términos de absolutos, de los cuales los acontecimientos políticos, terrenales, políticos, son meras copias de ese mundo absoluto, de una manera muy platónica, vuelvo a decir. Por lo tanto, copias imperfectas, por lo tanto contingentes, sin ninguna trascendencia. Se roga Irrazábal para sí mismo ser parte de una iglesia, iba a decir de santos, por de pronto pura. Vamos, que santos han habido que en su momento tuvieron vidas muy terrenales, ¿no? Tal vez excesivamente terrenales, llegado el caso. Y en todo caso, debe quedar en claro que quienes debidamente autorizados ingresen en la actividad política no cuentan para el desempeño de cargos políticos con ninguna misión, ni calificación adicional, ni carisma de lo alto. ¿Irrazábal habrá recibido carisma de lo alto para escribir esta nota, me pregunto? ¿Qué está diciendo con esto? Es mucho más profundo. Lamentablemente no da la duración de este video para profundizar en todos los sentidos de lo que se dice, pero está diciendo que cualquier persona que ejerza, por ejemplo, una política partidaria, nunca va a recibir carisma de lo alto, es decir, los laicos no reciben carisma de lo alto, según Irrazábal. Bueno, hay otra vez muchos casos en la historia de la religión que aseguran lo contrario. Bueno, vuelvo a decir, este hombre no lo menciona a Eduardo Graham en ningún momento de la nota, a pesar de que hasta el momento, en la Argentina al menos, que se sepa, es el único sacerdote Eduardo Graham el que se presenta como candidato a un cargo público. Y en ningún momento de ninguna de las muchas declaraciones que ya ha hecho Eduardo Graham respecto de esta novedosa iniciativa en su vida, en ningún momento ha hablado de ninguna misión específica, ni de sentir que por esto él tiene una calificación especial, ni ha hecho muestras de sentir tener un carisma de orden divino. Eduardo Graham lo ha explicado muy claramente, que no era una situación que él haya buscado, que en determinado momento Guillermo Moreno le ofrece ocupar este puesto, que lo que hace Eduardo Graham es acompañar la propuesta de Guillermo Moreno, que sí creemos que él tiene una misión especial, sí creemos que Guillermo Moreno, no digo que sea un iluminado, pero que sí que tiene altas calificaciones y que tiene una misión que es muy clara, es muy explícita, que también Guillermo Moreno lo ha detallado en miles de cientos de oportunidades. Ahí tienen en YouTube toda una colección de videos con la cual pueden informarse al respecto. Prosigue Irrazábal, o Izarrábal, o como se llame. Contra la tentación siempre presente de politización del clero, es preciso recordar que en nuestro país rige plenamente el sistema democrático y nada hace pensar que falten laicos capaces de animar la vida política o desempeñar los diferentes cargos públicos. Primero habla de la tentación siempre presente de politizar el clero. ¿Quién vive esa tentación? ¿Será que Irrazábal alguna vez tuvo la tentación contra la cual tuvo que luchar? Qué tremendo cuando una persona, sea quien fuere, se constituye a sí mismo, ¿no? Como fiscalizador universal, juzga al prójimo. ¿Quién puede estar en condiciones de decir que nadie está tentado a nada? La tentación es por de pronto una experiencia íntima, personal. Sabrá el tentado decir, sí, yo me tenté. La tentación, para resolverla buenamente, hay que sublimarla a través de la confesión, ¿no es cierto? Otra vez, una confesión es algo muy íntimo.
Me parece una falta de respeto total por de pronto a cualquier persona suponerle tentaciones, qué sé yo. ¿Se habrá sentido Irarrázaval tentado alguna vez de participar de manera política partidaria? En el caso de Eduardo Graham, volvemos a decir, no era algo que él estuviera anhelando llegar a esta situación. Con lo cual, para que haya una tentación, primero tiene que haber un deseo, ¿no es cierto? Y en esto de decir nada hace pensar que falten laicos capaces de animar la vida política o desempeñar los diferentes cargos públicos. Sigue habiendo ahí un desprecio por la vida laica. Entonces, déjalos a los laicos. Si tan boludos no son, ¿viste? No pueden hacer un ejercicio ministerial religioso. Pero para sus cositas ahí, de civiles, ellos se entienden, ellos se manejan. Déjalos. No deja de haber un desprecio por la vida civil laica. Vuelvo a decir, en el cristianismo está en el Evangelio. Somos un reino, todos los católicos, todos los cristianos inclusive, somos un reino de sacerdotes. Así está escrito. Continúa. La intromisión de sacerdotes en ese ámbito, con o sin autorización. Claro, él desconoce si Graham ha tenido o no ha tenido autorización. A lo mejor alcanzaba con un golpe de un llamado de teléfono, ¿no? Decir, che, Eduardo, ¿cómo hiciste? ¿En qué circunstancias llegás a esta situación? Eduardo lo hubiera atendido y le hubiera comentado, le hubiera explicado. Entonces dice, la intromisión de sacerdotes en ese ámbito, con o sin autorización, sería digno de un clericalismo paternalista y anacrónico del tipo que tan insistentemente ha condenado al Papa. Y lo tuyo no es paternalismo anacrónico y Irarrázaval, dejémonos de joder. Y otra vez meterse con el Papa, pobre Papa, viejo, cada vez que tienen que argumentar alguna boludez, recortan algo dicho por el Papa que además no se ajusta al sentido de ningún modo. A esto los psicólogos le llaman proyectar, ver en el otro, ver el paternalismo en el otro que vos no podés ver en vos mismo. Porque todo bien, este hombre también Irarrázaval es cura, también es teólogo, pero parece que tener él la suma, el hombre en función de que es sacerdote y teólogo, te fiscaliza el universo y te dice esto está bien y esto está mal, esto se puede y esto no se puede, ¿no es cierto? Y no parece, vuelvo a decir, no parece haberse tenido, porque prejuicios podemos tener todos, dudas podemos tener todos, sospechas podemos tener todos, pero detenete antes de escribir una nota y publicarla en un diario tan eminente como La Nación. Detenete a estudiar un poquito el caso. Pega una llamada de teléfono. Y total, si se te va a responder y si no se te responde vas a tener muchos mejores argumentos y más base para solidificar tu postura, ¿no es cierto? Bueno, haciendo alusión a este clericalismo paternalista que tan insistentemente ha condenado el Papa. Seguramente que el Papa condena el clericalismo paternalista. La iglesia pobre, escribe entre comillas, que Francisco sueña es ante todo una iglesia que renuncia al camino del poder, porque supone, aún sin mencionarlo, que Eduardo se ha metido en un camino de poder. Lo que quiere Eduardo es poder, no es ayudar a la comunidad, a la comunidad cristiana, ¿sí? A que este país no se pierda debajo de sus propias ruinas. El sacerdote está llamado de un modo especial a ser signo de esa pobreza, la misma pobreza de Jesucristo, cuyo reino no es de este mundo. Ahí hay una clave, en eso da para una clase de teología de la cual yo no estoy preparado para darla. Pero ¿qué significa que el reino de Jesús no sea de este mundo? ¿Que Jesús no está en la tierra? ¿Que Jesús no está vivo? Cuando hablamos del Jesús vivo, ¿no está vivo en nuestros hermanos que están muriéndose de hambre, que están debajo de las autopistas porque no tienen casa, que están durmiendo dentro de cajeros automáticos, que no tienen trabajo, que no tienen dignidad porque se la han robado, se la han destruido?
que no tienen futuro, que están metidos adentro de un país que los vio nacer y que posiblemente, si no hacemos algo al respecto, todos, también los ministros de la Iglesia, este país se pierda. Decir que la pobreza de Jesucristo, cuyo reino no es de este mundo, es muy tendenciosa esa manera de decirlo y de entenderlo. Es muy tendenciosa. Sí, claro, el reino de Jesús no es de este mundo, lo que no implica que Jesús no esté hoy en este mundo. ¿Sí? Vuelvo a decir, está en el alma de cada uno de nosotros, no necesitamos tampoco ser indigentes para que Jesús no habite a cada uno de nosotros. También le habita. También Jesús habita en este hombre, solamente que me parece que no lo ve. Por más cargos clericales que tenga, por más teólogo que sea, no ha visto que Jesús está vivo dentro de él. Por eso no lo vería vivo en los demás. Jesús le dice a Poncio Pilatos que su reino no es de este mundo. Cuando Poncio Pilatos le pregunta a Jesús le pregunta si él se considera rey, le dice que sí, que él es el rey, pero que su reino no es de este mundo. En realidad lo que está haciendo es desautorizar a Pilatos, que se cree a sí mismo un rey por derecho divino, ¿no es cierto? Ese es el sentido cabal de decir que el reino de Jesús no es de este mundo. No es de este mundo, no es de la tierra, es un reinado celestial. Eso no quita que Jesús no esté presente en la tierra. Jesús después de su resurrección no es que se fue a vivir a un ámbito de ideas absolutas, universales, platónico. Todo lo contrario, Jesús está cada vez más vivo en la tierra que lo necesita, entre nosotros que lo necesitamos vivo, habitando el corazón de cada uno de nosotros. Oh, y con esto se acabó el artículo. Bueno, voy a ver si redondeo un final para este video. Ya debo haber grabado hasta, sí, 45 minutos llevo grabado, que se acortarán en la edición o se alargará, uno nunca sabe. Quiero decir que este video lo hago de motu propio. Nada más le dije a Eduardo que lo iba a hacer, no le dije de qué iba a hablar, ni cómo, ni de qué forma. Se rió. Calculo que él algo va a decir, algo de alguna manera acusará recibo de lo dicho, habida cuenta de que, vuelvo a decir, no hay otro sacerdote. O sea, por más que no lo mencione este hombre y cerraba Eduardo Graham en su nota, ¿a quién se está refiriendo si no hay otro sacerdote que esté incursionando en la arena pública política partidaria? Digo, Eduardo hará su propia respuesta, su propia contestación. Creo que tiene derecho a réplica. Y seguramente lo va a explicar 1000 veces mejor que yo. Pero bueno, me pareció que también se habilitaba el tema a este canal, que después de todo, como arranqué diciendo, es de análisis literario, que más tarde que pronto el análisis literario es análisis de discurso, un tema que podemos seguir charlando, y porque además digo, este episodio, este tema, desde un enfoque de análisis del discurso, ¿qué cuento podría llegar a deparar? Me quedo pensando en autores tales como Dostoyevsky, como tantos otros, que cuánto material habrán encontrado en la realidad para luego sus ficciones, ¿no es cierto? Pensamos comúnmente que la ficción es todo lo que no es realidad, que la ficción más tarde que pronto es un eufemismo para cierto tipo de mentira, al menos. Pero no, la ficción bien entendida es un arte, y el arte y la vida, es verdad que no es lo mismo arte que vida, pero conviven, pero dialogan el arte y la vida de manera permanente. No se mezclan, no se funden, no se confunden arte y vida. Pero no existe una vida completamente escindida del arte, como no existe un arte completamente escindido de la vida. Vivir es un arte, y el arte implica creación, creatividad. Somos creativos cuando hacemos, y no hacemos repitiendo siempre lo mismo por lo que está escrito en el manual que
tenemos que hacer para ser buenos. No, se crea innovando, se crea desafiando, se crea empujando prejuicios, clichés. Bueno, espero cuanto menos que les haya entretenido este jocoso a la vez que tremendo asunto. Espero que haberlos dejado pensando. Pueden dejar sus comentarios a favor o en contra de si un sacerdote puede incursionar en la arena política partidaria o definitivamente no. Digan por qué, argumenten. Y si no, no hagan nada de eso. Nos vemos en el próximo video. Denle like, compartan, toquen la campanita. Me despido ya de ustedes deseándoles estén pasando hermosos momentos y teniendo muy gratas lecturas. Hasta pronto.